Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Continuamos en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues bueno, vamos a comenzar y a seguir con estas actividades con la presentación del libro Constitucionalismo Transformador, quien va a ser presentado por la doctora Roselia Bustillo Marín, quien además de ser la que va a estar coordinando esta mesa, pues también es secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, agradecer a alumnas, alumnos y profesorado de la Universidad del Valle de México y de la Universidad Azteca Guadalajara Campus Juárez. Muchas gracias y buenos días. Buenas tardes a todas, todos. Bueno, pues es un gusto estar aquí moderando esta mesa en la presentación del libro Constitucionalismo Transformador Electoral, coordinado por la doctora Gabriela Rubalcaba García y el doctor Luis Octavio Vado Grajales. Y pues bueno, tenemos una mesa de honor quienes van a comentar este libro. Tenemos en esta mesa a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez, magistrada de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenas tardes, magistrada. Al doctor Flavio Galván Rivera, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes. A la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Bueno, y sin más, voy a dar primeramente el uso de la voz a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez por hasta 14 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, querida Roselia. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la presentación de esta gran obra que es el Constitucionalismo Transformador Electoral, que de verdad las invito y les invito a leerla. Además, es un gusto para mí compartir esta mesa con mi querido y admirado doctor Flavio Galván, con Ale, con Roselia. De verdad, muchísimas gracias. Y también mi felicitación a mi querida Gaby y a Luis Octavio Vado por la coordinación que hicieron de esta obra. Como bien se señala en el libro, entre los problemas centrales que enfrentan las sociedades se encuentra la desigualdad y la exclusión social. Son problemas que desde hace siglos aquejan a muchos países y han desatado diversas movilizaciones sociales e incluso revoluciones. Derivado de lo anterior, en diferentes momentos de la historia, el derecho ha comenzado a posicionarse como una herramienta potencial para atender las demandas sociales, logrando esto al hacer que las normas que nos regulan sean más equitativas e inclusivas. Lo anterior nos llevó a ir transitando a diferentes sistemas de gobierno. Como humanidad hemos pasado por regímenes de gobierno catastróficos como los totalitaristas, donde la vulneración a derechos y libertades era una constante. También en diversos países se han dado sistemas de gobierno en donde no hay instituciones que nos protejan de sus arbitrariedades. Este recorrido nos ha llevado al menos hasta nuestros días a reconocer que el régimen democrático es el que mejor ha buscado proteger a las personas, ya que las coloca en el centro de su actuación y reconoce que para que esas personas existan como ciudadanía es fundamental salvaguardar sus libertades y su dignidad humana. Ciertamente, aún nos falta mucho por hacer, pero se ha trabajado en lograr mejores condiciones y libertades para las personas. Sin embargo, para lograrlo es indispensable comprender que no podemos seguir perpetuando desigualdades tan profundas como las que enfrentamos. Así, me parece que la obra que hoy presentamos lleva inmersa una pregunta central: ¿cómo contribuir a combatir las desigualdades existentes, asegurar la protección de derechos y libertades de las personas y cómo salvaguardar un sistema democrático? Y la respuesta a la cual este libro nos lleva es a través de un constitucionalismo transformador. Es decir, el libro nos invita a ir más allá de la visión tradicional de la Constitución como un documento que simplemente organiza el poder político y las sociedades, sino verla como un motor de cambio. Es un concepto que concibe a las constituciones no solo como un conjunto de normas para regular el poder y proteger derechos, sino como una herramienta para impulsar cambios sociales, políticos y económicos profundos. Desde este enfoque, se considera que la Constitución tiene un rol activo en transformar las estructuras de desigualdad y en promover una sociedad más justa e inclusiva. Y estas características las vamos a poder reflexionar en este libro a través de 16 estupendos trabajos que destacan la labor de interpretación constitucional comprometida con la democracia,
el respeto a los derechos humanos y el pluralismo. Así, de la mano de quienes participamos en esta obra, como mi querido doctor Flavio Galván, mi querida Marta Alejandra Tello, Alejandro Lozano, Wendy Mercedes Jarquín, Enrique Figueroa, Eva Barrientos, José Luis Ceballos, Mónica Lozano, Sergio Guerrero, Irma Lara, Noé Corso, Luis Espíndola, Cristina Álvarez, Arturo Sanabria, Luis Vado Grajales, José Ramón Narváez, Abelardo Hernández, Cristina Santibáñez, Rubén Becerra, Carla González Lobo y su servidora, podrán ustedes ver qué efectos tiene para una sociedad y para la vida política de un país ejercer un constitucionalismo transformador a través de las decisiones judiciales de juezas y jueces. Son 16 textos que nos hacen ver la importancia del control constitucional para inaplicar normas contrarias a nuestros derechos humanos y a nuestras libertades. ¿Cómo llevar a cabo ese control constitucional por parte de las autoridades jurisdiccionales? Las interpretaciones que se hacen no son arbitrarias, ni son un invento. Se hacen a través de una ponderación de principios que son razonados por juezas y jueces bajo una visión que busca la protección de derechos, pero que también va más allá de ello, porque también se busca, con nuestras decisiones, corregir esas partes del sistema que perpetúan la exclusión y la desigualdad. Es así que también es una obra que da cuenta de la importancia del rol jurisdiccional en las democracias modernas y cómo a través de esa función se salvaguarda el Estado de Derecho. No es el mismo rol que prevaleció el siglo pasado. Así como todo va en evolución, la función jurisdiccional también cambia. La sociedad misma demanda de juzgadoras y juzgadores un rol más activo y comprometido con las problemáticas sociales. En el capítulo con el cual participa en este libro, se busca destacar este rol y discutimos cómo una jueza o un juez, además de dirimir conflictos, también debe velar por el texto constitucional, y eso significa velar por sus principios más profundos. Es un capítulo en el cual vamos haciendo un recorrido histórico a través de diversas reformas constitucionales que fueron incidiendo en fortalecer al Poder Judicial en México, para evidenciar cómo, a través de una reingeniería constitucional, se podía facilitar la transición a un sistema democrático sin que ello implicara hacerlo de forma violenta, como había ocurrido en otros países. Así se discuten las reformas constitucionales de 1994, 96, 2007, 2011, 2014, 2019. Básicamente me interesa destacar la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Sabemos que fue muy significativa porque impactó de manera sustancial el rol de todas las autoridades jurisdiccionales en este país al obligarlas no solo a llevar a cabo un control constitucional, sino también uno de carácter convencional. Entre sus efectos más importantes se destaca el cómo a través de las sentencias se empezó a incidir en transformaciones a las instituciones y a los sistemas legales. De las reformas de 2014 y 2019 es de destacarse el establecimiento del principio de paridad, primero para los congresos y después la llamada paridad en todo, que ahora pues obviamente es completada con la reforma de 2024, aunque esa pues no se aborda en el libro porque fue posterior a que este libro se publicara. Vemos que en un lapso de aproximadamente 25 años nuestra vida política se transformó. Llegaron a los congresos y a diferentes cargos de elección popular personas que antes no llegaban. Los congresos se volvieron paritarios, las integraciones de los ayuntamientos también han empezado a integrarse paritariamente y además se han incluido a personas indígenas, afromexicanas, con alguna discapacidad, de la diversidad sexual, adultos mayores o jóvenes. Ahora también tenemos 13 mujeres gobernadoras y a una mujer presidenta por primera vez en nuestra historia. De este modo, desde el prólogo, así como con diversos capítulos del libro, se destaca cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde su fundación, encabezó varios esfuerzos para garantizar y promover la inclusión a la vida política de estos grupos que históricamente eran excluidos y que hoy se consideran de atención prioritaria. Siempre han surgido movilizaciones sociales que demandan una participación más equitativa y gracias a esas movilizaciones también se han dado esas transformaciones. Eso de ningún modo se desconoce. Sin embargo, la materialización de todos esos esfuerzos en el ámbito político comenzó a ser más contundente a partir de la fundación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a través de un constitucionalismo transformador, porque desde aquí se fueron removiendo obstáculos jurídicos y se ha ido encaminando hacia un Estado de Derecho. Y de verdad las y los invito a que lean la obra porque vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, magistrada Gabriela del Valle Pérez, por sus palabras, por este recorrido que hace del libro, de todos los autores y de todos los temas, y sobre todo resaltando que pues a través de la vocación de las sentencias o los temas que se abordan aquí, se plasma o se puede visibilizar el constitucionalismo transformador del derecho electoral. Y ahora pasaré el uso de la voz a la maestra Alejandra Tello Mendoza. Muchas gracias. Hola, muy buenos días todavía. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy en esta presentación. Es para mí un honor estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, compartiendo además el panel con mis distinguidos y admirados, la magistrada Gabriela del Valle y el doctor Flavio Galván, además de mi querida amiga y colega Roselia Bustillo. Quiero también agradecer la invitación a los coordinadores de la obra, a la doctora Gabriela Rubalcaba García, que es la directora de la Escuela Judicial Electoral, y a Luis Octavio Vado Grajales, que es el director, el jefe de la unidad de investigación de la Escuela Judicial Electoral, por haberme invitado y por la coordinación de esta obra. Y bueno, tiene que ver mucho, ¿no?, con lo que se habló en la presentación del libro pasado, la pregunta acerca de qué concepción vamos a defender del derecho. El derecho debe servir para privilegiar o defender algunas cuantas personas o algunos intereses económicos, o el derecho puede ser transformador. El derecho puede servir para ampliar los derechos, las libertades de las personas. Adam Przeworski es un politólogo polaco y tiene un libro que les recomiendo también mucho leer, además de este, que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Si las elecciones son tan complicadas y nos acarrean tantos problemas, Adam Przeworski nos explica por qué sí vale la pena. Y entre varias cosas, varios datos interesantes que menciona Adam Przeworski en este libro, nos habla acerca de la creación de los tribunales constitucionales. Generalmente en nuestras clases, ¿verdad?, de derecho, cuando nos enseñan el origen de los tribunales constitucionales, pues nos hablan, ¿no?, del caso Marbury, ¿no?, nos hablan de Kelsen, del tribunal austriaco, ¿no?, y nos hablan de cómo los tribunales surgen después de la Segunda Guerra Mundial para garantizar derechos humanos, ¿no?, después del quiebre del paradigma del positivismo jurídico, ¿no? Pero Adam Przeworski nos da un dato que pocas veces se comenta. Los tribunales constitucionales empiezan a surgir justamente a la par de que empieza a reconocerse el derecho al sufragio universal en las primeras democracias. ¿Por qué? Y nos dice Adam Przeworski esto en este libro, porque tenía miedo la clase que tenía, recordemos que las primeras democracias eran censitarias. ¿Qué significa esto? Que solo podían votar y ser votados pues las personas ricas, las que pagaban impuestos, pero no las personas pobres, la clase obrera. Entonces fue realmente trascendental para el mundo occidental el reconocimiento del sufragio universal en un primer momento para hombres y después para mujeres. Y nos dice Adam Przeworski que empiezan a surgir tribunales constitucionales porque el gran miedo del reconocimiento del sufragio universal era que la gran masa de pobres arrebataran la propiedad, la riqueza de los ricos. Y entonces se crean un poco los tribunales constitucionales con esta idea de pues proteger los derechos de esta clase, ¿no? Pero ¿qué pasa? Justamente que los tribunales constitucionales
no funcionan en la realidad solamente para tutelar los derechos de estas clases que en un primer momento pues eran las que podían ejercer estos derechos políticos, sino que con el paso del tiempo, con la interpretación jurídica, con el cambio de paradigma, ¿no? Con el cambio de paradigma que ahora, ¿no?, llamamos pues neoconstitucionalismo, tal vez, ¿no?, en clave neoconstitucionalista, empieza justamente a transformarse el papel de los tribunales constitucionales. Y algo bien importante que también nos dice Adam Przeworski en este libro es que algo bien interesante, que los tribunales constitucionales sobre todo se activan más en aquellos países de mayores desigualdades, ¿no? Entonces, muchas veces se cuestiona, ¿no?, en el contexto, el constitucionalismo latinoamericano, el constitucionalismo colombiano, la Corte Constitucional colombiana ha sido muy característica por ¿no?, aplicar el derecho más allá de la interpretación literal de la ley. Y entonces muchos colegas, ¿no?, suelen cuestionar este llamado, en mi opinión, mal llamado activismo judicial. Bueno, igual puede ser correcto el término, pero me parece equivocada la connotación negativa que a veces muchos colegas le dan a esta forma de entender el derecho y de aplicar el derecho. Y entonces se suele poner, ¿no?, en un ámbito negativo el hecho de que en contextos latinoamericanos hayan sido las cortes constitucionales, los jueces y juezas constitucionales quienes han ido más allá de la interpretación literal de la ley para expandir la garantía efectiva de los derechos humanos. Entonces, siempre, ¿no?, como Dieter Nolle nos recuerda, es bien importante pensar en el contexto, ¿no?, porque muchos colegas, ¿no?, cuestionan esta visión del derecho activista, del constitucionalismo transformador y suelen poner casos ejemplares, ¿no? Es que, ¿por qué no seguimos el caso de Canadá, el caso de Dinamarca, ¿no?, países ejemplares donde los poderes, el poder judicial es muy diferente del poder legislativo y los jueces no suelen ir más allá, ¿no?, en la aplicación del derecho. Y entonces, pues sí, obviamente nos encantaría tener, ¿no?, a lo mejor democracias tal vez calificadas de mayor calidad, pero muchas veces se nos olvida el contexto específico latinoamericano, el contexto específico mexicano, y entonces a partir del contexto de desigualdad estructural que hay en México y que hay en los países latinoamericanos, es que podemos justamente situar y explicar y comprender por qué ha ido desarrollándose esto que hoy llamamos constitucionalismo transformador. Porque ante las grandes desigualdades, en el contexto de una crisis de democracia representativa, la ciudadanía ha encontrado en las cortes constitucionales, en un diálogo establecido con jueces y con juezas, la posibilidad de lo que llama Robert Alexy de representación argumentativa, de poder ir a las cortes y justamente demandar la aplicación efectiva de los derechos humanos. Entonces, este libro justamente trata de cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde 1996, ha tenido una vocación transformadora, ¿no? Ha ido obviamente evolucionando desde una visión legalista, formalista, garantista, principialista, a una agenda transformadora. Y entonces, en estos 16 artículos podemos encontrar desde diferentes visiones de colegas que aquí escribimos, colegas, compañeros, magistradas, magistrados. A mí la verdad es que me honra estar aquí sentada en la mesa con personas que no solamente son académicas, que conocen teoría del derecho, sino que han hecho sentencias, que han aplicado criterios concretos justamente para maximizar los derechos de las personas. Entonces, bueno, particularmente en el artículo que me tocó escribir, yo trato de mostrar justamente cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha aplicado una concepción transformadora del derecho, ha ido más allá de lo que el legislador ha puesto, ha sido a partir de criterios jurisprudenciales
que se han ido formando a partir de establecer un diálogo constitucional con las personas litigantes, con las personas justiciables, en 5 líneas jurisprudenciales muy específicas. En derechos indígenas, en el derecho, en el tema de la paridad y la violencia política contra las mujeres en razón de género, no había legislación al respecto, no había concepto, y fue a partir de sentencias, ¿no? Sentencias que bajan las obligaciones internacionales, que interpretan los estándares internacionales y lo aplican al caso concreto, que empezó a definirse primero en la jurisprudencia qué era la violencia política contra las mujeres en razón de género y qué obligaciones tenían las autoridades para atenderla, prevenirla, sancionarla con la debida diligencia. Asimismo, en el tema de candidaturas independientes, ¿no? En 2012 se hace una reforma constitucional para reincorporar a esta figura en nuestro régimen constitucional y, como seguramente han escuchado, los requisitos para ser candidato o candidata independiente son muy complejos, difíciles de alcanzar, y ha sido a base también, a golpe de sentencias, como llaman colegas, que se ha ido interpretando, maximizando los derechos, utilizando esta interpretación pro persona que mandata el artículo 1 constitucional para, lo dicen varias sentencias, garantizar en la práctica que estas candidaturas puedan ser lo más efectivas posibles, a pesar de que el Poder Legislativo ha puesto muchos candados en este tema. Y también en el tema de acciones afirmativas y justicia electoral inclusiva. Fue a partir justamente de impugnaciones presentadas por personas con discapacidad, personas de la diversidad sexogenérica, personas migrantes, que en un juicio ciudadano, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, se quejaron ante el tribunal de una omisión legislativa para poder ejercer plenamente su derecho a ser votadas, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Porque este constitucionalismo transformador que mis colegas tratan, ¿no? de justamente de reflejar en los diferentes artículos, está hoy puesto en un paradigma bien distinto del principio de la igualdad y la no discriminación. Hay 2 caras del principio de la igualdad y la no discriminación. La igualdad formal, entendida como esa igualdad que debemos de pedir, exigir en la legislación, que la ley no haga diferencia, pero la segunda cara del principio de la igualdad y la no discriminación tiene que ver con lo que dice el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de que los ciudadanos y ciudadanas deben tener derechos y oportunidades para garantizar, para ejercer los derechos políticos. ¿Por qué la Convención Americana usa este binomio derechos y oportunidades? Porque justo lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Castañeda-Goodman, y señala con toda puntualidad que no solamente quienes formalmente están reconocidos como tutelares de un derecho, los estados parte de la convención no solamente deben garantizar, ¿no? Que formalmente se tengan los derechos, sino que se deben de garantizar oportunidades reales de ejercerlos. Y entonces esto, a partir, lo dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de medidas de carácter positivo, a partir de acciones afirmativas o ajustes razonables, los estados tienen la obligación de garantizar en la realidad que las personas puedan ejercer sus derechos políticos. Entonces, de esto va el constitucionalismo transformador. A veces, ¿no?, nos quedamos con muchos análisis reduccionistas de lo que es el tribunal, ¿no?, a partir de lo que pues algunos casos mediáticos nos muestran, ¿no?, en la opinión pública. Les invito de verdad a leer la obra, porque el Tribunal Electoral va más allá, ¿no?, de lo que generalmente se analiza en los medios de comunicación, y el derecho, en conclusión, puede ser una herramienta muy potente para maximizar nuestra democracia. Muchísimas gracias y ojalá consulten la obra.
Muchas gracias, a Ale Tello, por su magnífica exposición sobre, pues nos da un poquito de recorrido de varios autores para llegar a lo que es el constitucionalismo transformador y lo que se dice aquí en este libro sobre cómo el tribunal pues también modifica a la sociedad y la hace más igualitaria a través de sus sentencias. Bueno, voy a dar el uso de la voz al ex magistrado, porque iba a decir, y ahora profesor investigador de la Escuela Judicial, doctor Flavio Galván, por favor. Gracias, Roselia, muy amable. Te ruego, por favor, que tomes nota de la hora, sí, porque cuando me prestan el micrófono sufro incontinencia verbal y entonces no me doy cuenta del tiempo que transcurre. Miren, ya les han invitado a leer esta serie de estudios sintetizados sumamente importantes. Incluso me atrevería a decirles que lean con signos de interrogación, que empiecen el título con signo de interrogación. ¿Constitucionalismo transformador? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿En dónde está? ¿Quién lo ha dicho? Y luego la subparte o el subapartado, constitucionalismo transformador electoral. ¿Realmente hay una transformación electoral? Y esto nos puede llevar a muchos temas. Primero, plantearnos el tema sociedad y derecho. ¿Qué es lo que cambia o en dónde hay cambio? ¿Realmente el derecho se transforma y el derecho transforma a la sociedad o la sociedad se transforma y requiere necesariamente de la transformación del derecho? Porque vamos a encontrar obras sumamente interesantes que afirman el derecho como obstáculo al cambio social. Pero además el derecho tiene uno de sus fines, la seguridad jurídica, la certeza y por tanto la permanencia. Transformación es movimiento, es cambio. Así que, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos artículos? Muchos temas de verdad. Desde un punto de vista positivo, hablamos de este constitucionalismo transformador, pero desde el punto de vista peyorativo, perdón, no digo negativo, sino crítico peyorativo, le denominan activismo judicial. ¿Los jueces pueden hacer activismo o los jueces están limitados a aplicar la ley, y me refiero a todas las leyes, solo conforme al texto? Yo me opongo. Si el texto es, por supuesto, la norma reguladora de nuestra conducta, pero el texto se tiene que interpretar. No es cierto aquel principio in claris non interpretatio, donde la norma es clara, no cabe la interpretación. No hay norma clara. Las normas, sobre todo en un sistema escrito como el nuestro, están hechas a base de palabras. Las palabras están hechas a partir de letras. Las letras son signos. Por tanto, letras y palabras tienen significados. ¿Cuál es el significado de la norma? Y significaba lo mismo en el momento de expedición que al momento de aplicación. Si pensamos en nuestra Constitución desde 1917, y hay normas que no han cambiado. Por ejemplo, el 133 ha tenido algunas reformas, por supuesto, y reformas sustanciales, pero la esencia sigue siendo la misma. El principio de supremacía constitucional, que también ya está cuestionada y la he cuestionado en algunos trabajos, porque en mi concepto el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho supraconstitucional, que entonces ya no es tan suprema nuestra Constitución. Parece que tenemos que sumarnos a un jusconstitucionalismo, pero nuevo, moderno, global, ni siquiera latinoamericano o regional. Y esto lo vemos en las sentencias que se comentan muchas y las que no se han comentado en estos trabajos que
han compilado la doctora Gabriela Rubalcaba y el doctor Luis Octavio Vado Grajales, directora y jefe de unidad. Y aquí vamos a encontrar también cómo la lucha de los tribunales constitucionales. Ya escuchábamos los antecedentes de estos tribunales constitucionales, pero algo que en México ha estado vigente desde hace 200 años, o cuando menos desde 1857, es el control difuso de constitucionalidad de los actos, aunque la Corte lo haya negado por muchas décadas. El 133 es similar al artículo 123, si no mal recuerdo, de la Constitución del 57. Los jueces están obligados a resolver las controversias conforme a esta Constitución, los tratados internacionales, con independencia de lo que establezcan sus constituciones y leyes locales. Así estaba. La Corte quiso asumir monopolio de control de constitucionalidad contra texto constitucional. Pero, por otra parte, ¿cuántas veces hemos escuchado decir a diputados y senadores esta soberanía? ¿Cuántas veces hemos escuchado preguntar, ¿y los jueces a quién representan? Solo la ignorancia o la mala fe o el dolo o el atrevimiento político puede hacer esa pregunta. De acuerdo a la Constitución, los jueces representan al pueblo. Si el pueblo ejerce su soberanía por conducto de los tres poderes. Y aquí viene planteado en estos trabajos un problema: el sometimiento del poder legislativo al poder judicial, o la soberbia del poder legislativo de no acatar las determinaciones del poder judicial. Tema que estamos viviendo en la actualidad no solo por el legislativo, sino por el ejecutivo. Y aquí me llamó muchísimo la atención, porque la suscribo totalmente, querido José Ramón, algo que nos dice en un par de párrafos. Les voy a leer solo uno. Su trabajo se titula Del constitucionalismo transformador a un constitucionalismo para Abya Yala, no sé si se pronuncia así. Y dice transformar el constitucionalismo. Vean la contraposición. Hablamos de constitucionalismo transformador y él dice transformar el constitucionalismo. El problema actual es que existen constitucionalismos que parecen democráticos, pero en realidad son operados de manera autocrática. Son sistemas en los que los instrumentos de control constitucional se utilizan para horadar la democracia misma, la Constitución contra la Constitución. José Ramón, te adelantaste al tiempo. Claro, analizas otros lugares, otros países, otras circunstancias, pero cuidado, porque es lo que estamos viviendo actualmente. Con un constitucionalismo transformador, no desde el razonamiento, no desde la argumentación, no desde la aplicación de la ley, sino desde un espíritu dictatorial, se está transformando la Constitución. Cuidado, eso no es constitucionalismo, eso no es democracia. Por mucho que digan que 36 millones de votos sustentan esas reformas. La destrucción del Poder Judicial que se está llevando a cabo es la antesala de un sistema dictatorial o quizá autocrático. Cuidado. Es cierto que los jueces han hecho, dicen algunos, abuso de su facultad de aplicación de la ley. Para mí no. Y muchas veces de estas sentencias yo voté en contra y emití votos particulares, porque al momento de rendir protesta, juré cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Un asunto importantísimo
sobre cuota de género en 2011-2012, que fue motivo de un reconocimiento en la Organización de Naciones Unidas, la voté en contra, porque se emitió la Constitución contra texto expreso de la ley, sin explicar por qué no se aplicaba la norma jurídica contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si se hubiese hablado, se hubiese argumentado, lo pienso ahora, no lo pensé en aquel momento, si hablamos de un valor distinto, como es el principio de igualdad, y que este principio de igualdad debería de reflejarse incluso en las candidaturas, otra sería la argumentación. Pero en ese momento la norma era distinta y era la letra de la ley que era clara y que interpretada no nos llevaba sino a una conclusión. Esta cuota solo es obligatoria para el caso de candidaturas de representación proporcional, no para mayoría relativa. Así estaba. Si pudimos haber declarado la inconstitucionalidad de la norma, sí, pero no se hizo. Sí, y esto ha sido un movimiento evolutivo, transformador en el pensamiento de los propios jueces para hacer valer el derecho como base de un sistema democrático. Entendiendo por democracia, aunque muchos autores critican y dicen que solo es una traducción o interpretación literal de las raíces etimológicas, democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como está en el artículo 39 de la Constitución. Y habrá que entender, gobierno del pueblo, ¿sí?, para el pueblo y por el pueblo. El pueblo es el que elige, pero elegir jueces, habrá que pensarlo. Hay muchos temas que de verdad tendríamos que analizar, empezando, ¿por qué es un Estado de Derecho? Porque ahora con el neoconstitucionalismo que se menciona, que se estudia, que se analiza, hablamos de Estado de Derecho constitucional y democrático. Para mí es tautológico. Todo Estado es de derecho. Si entendemos por Estado la organización jurídica y política del pueblo, no puede haber Estado que no sea de derecho. Constitucional. La Constitución es justamente el ordenamiento jurídico fundante del Estado. No puede haber Estado sin Constitución, escrita o no escrita. Todo Estado es constitucional. Pero si los fines de la política y los fines del derecho son, entre otros, el bienestar común, aparte de lo que ya decíamos, seguridad jurídica y certeza, pues todo Estado tiene que ser democrático. Claro, al Tribunal Electoral no le queda más que la democracia electoral, la democracia política. La democracia social y la democracia económica no corresponden al tribunal. El tribunal está en este apartado que la Constitución le ha atribuido, pero nada más. Y ahí se ha hecho mucho porque realmente los derechos políticos en su aspecto electoral sean respetados. Ya ha trascendido incluso el ambiente electoral para entrar al ambiente parlamentario, porque también el Poder Legislativo se tiene que someter a las leyes expedidas por el propio Poder Legislativo. Ya ha incursionado a los partidos políticos para decirles, si ustedes piden democracia, tienen que ser democráticos desde dentro. Y la democracia desde dentro empieza con su estatuto y su práctica cotidiana. En fin, muchos temas que nos llevaría a leer cada uno de estos artículos que va tocando aspectos distintos para poder decirnos el Estado constitucional, el Estado de Derecho, el Estado democrático, aunque yo no acepte estas expresiones que son propias de
la ciencia jurídica y la política después de la Segunda Guerra Mundial, porque había necesidad de entrar al orden jurídico después de todo el desorden y de tener en mente nuevamente al ser humano, a la dignidad humana, y por eso hablar de derechos humanos, pues para mí todos los derechos son humanos. El derecho es producto de la vida del hombre. Por tanto, todo derecho es humano. Pero bueno, vamos a hablar solo de este apartado de derechos humanos que ahora deben ser la estrella polar de todo Estado de Derecho. Si no respetamos en su esencia el sistema jurídico, bajo el pretexto que quiera, vamos a destruir el Estado de Derecho como se está simbrando ya el Estado de Derecho en México. Vamos a llegar, o estamos viviendo, un populismo. Lo peor que puede hacer un gobierno es corromper a su pueblo. Y el gobierno ha llegado a este grado de corrupción con los apoyos sociales. ¿Realmente los 36 millones de votos fueron votos libres, auténticos, o fueron votos coaccionados por el apoyo social, por el no trabajo y vivir de migajas, sin ser aspiracionistas, sin buscar mejores situaciones? Aprovecho porque veo a mucha gente joven. Piensen lo que estamos haciendo en el país. Piensen lo que queremos hacer de este país. ¿Hacia dónde queremos transitar? Entre otros requisitos del voto, yo pido que sea voto informado, voto reflexionado, voto responsable, aparte de todo lo demás que ya hemos visto y leído en la Constitución y en la ley. Personalísimo e intransferible. Lean, por favor, pero lean con ánimo crítico, razonen todo lo que está dicho aquí, coincidan o difieran, porque es la única forma, además, de avanzar en el derecho y en el sistema democrático, con espíritu crítico propositivo. Lean, 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 es la única forma de formarnos y transformar a la sociedad, de hacerla auténticamente democrática. Me fascina el artículo 13 de la Constitución de Cádiz. El fin del gobierno es la felicidad del pueblo, pero la felicidad auténtica. Y solo puede haber felicidad cuando están satisfechas las necesidades. Gracias por su atención y felicitaciones por esta noche. Muchas gracias al doctor Flavio Galván Rivera por sus aportaciones. Yo me quedaría con lo último que dijo de hay que leer para poder criticar y transformar a la sociedad para hacerla una auténtica democracia y poder llegar realmente a la felicidad. Pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. ¿Nadie? Todo está muy bien. Bueno. Entonces, bueno, con esto, José Ramón, adelante. Sí. Gracias. Sí, brevísimo, ¿no? A propósito, gracias de la cita del doctor Galván. Comentar que bueno, pues somos o estamos en una generación en la que los nombres luego pues se utilizan para otras cosas, ¿no? O sea, puede decir protección de derechos humanos y en realidad pues es intervención para negar los derechos humanos, le podemos llamar justicia y en realidad pues se trata de otra cosa, y así pasa con el constitucionalismo. Entonces pues aclarar esa parte, ¿no? De verlo más como una práctica, como un algo que se tiene que construir, que está íncito en la misma palabra, y que pues si hay un constitucionalismo abusivo, donde justo con las propias herramientas del constitucionalismo transformador y contemporáneo pues se pueden hacer cosas no tan convenientes. Eso, gracias de nuevo. Gracias. Pues si no hay nadie más, pasaremos a la entrega de las constancias por parte del maestro Agustín Millán. Muchas gracias. Adelante, por favor.
A mi compañero de pleno, Omar Delgado Chávez, gracias de verdad por tu presencia aquí. Y a mi querido Agus, porque un año más el tribunal estamos en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De verdad, muchas gracias. Me uno a la felicitación, tiene razón. Voy a proceder a entregar los reconocimientos a estos espléndidos presentadores, no sin antes agradecer nuevamente la participación de la Universidad del Valle. Permítanme un segundo para tener precisión. Gracias. De la Universidad del Valle de México, de la Universidad Azteca Guadalajara, Campus Juárez, a toda la comunidad estudiantil, profesores que nos acompañan el día de hoy. Estos eventos que organiza el Tribunal Electoral están muy enfocados justamente a la ciudadanía, a formar ciudadanos bien informados, como decía el doctor Galván. Y reiterar también nuestro reconocimiento a los coordinadores de esta magnífica obra que estará disponible para su disposición aquí afuera o en el stand del Tribunal Electoral, y que varios de los autores aquí presentes pudieran obsequiar una firma. Así que procedo a entregar el reconocimiento en primera instancia a mi amiga, la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza. Muchas gracias, querida Ale. A mi querida amiga, la magistrada doctora Gabriela del Valle, muchísimas gracias. A nuestro respetado y admirado magistrado Flavio Galván, una eminencia, y muchas gracias por tus aportaciones, magistrado. Y a nuestra multicitada estrella también, la doctora Roselia Bustillo. Muchas gracias, Roselia. Perdón.